Hola, buenos días a todos, chicos. Em, bueno, si habéis leído el título de este vídeo ya sabéis un poco de qué va a ir, lo que os quiero comentar hoy. Y hoy vamos a hablar del pensamiento crítico, ¿m? Que no creativo, sino pensamiento crítico. Y vamos a desmenuzar este tipo de qué es el pensamiento crítico y vamos a descubrir por qué en muchas ocasiones eh, el pensamiento crítico no se enseña bien o los alumnos no pueden sacar provecho de esta herramienta. ¿De acuerdo? Bueno, para empezar, ¿qué es el pensamiento crítico? Bueno, pues el pensamiento crítico, chicos, es la confluencia de dos tipos, mmm, de dos elementos, ¿no? Por así decirlo. El primer elemento es la lógica informal y el segundo elemento es el método mayéutico, socrático, ¿no? De la conjunción de esos dos elementos nace lo que hoy entendemos por pensamiento crítico. Ahora bien, ¿qué es la lógica informal? La lógica informal nació en los años 60-70 en Estados Unidos como una manera de hacer más intuitivo a los alumnos el proceso del aprendizaje de la lógica clásica. Esto es, como sabéis, la lógica clásica se enseña y se aprendía y se aprende aún todavía hoy en día a través de los llamados conectores y disyuntores, ¿no? Si A igual a B y B igual a C, bueno, pues eso es aprender lógica a través de conectores y disyuntores. ¿Qué pasaba? Que esto era demasiado arduo para algunos alumnos y algunos profesores norteamericanos buscaron una forma de enseñar la lógica de una forma más atractiva, ¿no? Y de ahí surge la lógica informal, ¿no? ¿Qué es la lógica informal? Bueno, pues la lógica informal es hablar de la lógica, pero de una forma, digamos, no tan rigurosa, sino de una manera más informal para que el alumno logre asimilar los conocimientos y los contenidos. Bueno, pues por una parte ya tenemos explicado lo que es la lógica informal, ahora vamos a explicar lo que es el método mayéutico. El método mayéutico fue creado por Sócrates y literalmente mayéutica, la etimología de la palabra, quiere decir técnicas para dar a luz, es decir, dar a luz en este caso aplicado al conocimiento, ¿no? Es decir, es una técnica que nos ayuda a dar a luz al conocimiento, ¿no? ¿Y en qué consiste? Al menos en qué consistía en la época de Sócrates esta técnica. Consistía en que tú, el maestro, va haciendo preguntas guiadas al alumno para que éste, al ir respondiendo esas preguntas, vaya adquiriendo conocimientos. Claro, esto exige una comprensión muy amplia de la materia por parte del maestro y también un gran rigor pedagógico a la hora de formular las preguntas para que el alumno vaya pasito por pasito ascendiendo en el nivel de complejidad. Bueno, pues de estas dos cosas, estos dos elementos, están en el origen del pensamiento crítico. Y ahora vienen las críticas. Encontraréis en la red, a poco que busquéis, muchos artículos académicos que dicen que el pensamiento crítico no es útil. No es útil sobre todo si el alumno no tiene conocimientos previos de lógica, ¿no? ¿Y por qué esto es así? Porque evidentemente si el pensamiento crítico hemos dicho que bebe de esas dos fuentes y tú no conoces la base, difícilmente, aunque te enseñen en una o dos sesiones lo que es el pensamiento crítico, vas a sacarle provecho y rendimiento a esa forma de pensar. Por eso que en muchas ocasiones pues los alumnos no logran sacar todo el provecho a este tipo de pensamiento.
Bueno, por lo demás, la lógica informal también estudia las falacias lógicas. De hecho, es una parte importante de la lógica informal estudiar las falacias lógicas, que las falacias lógicas no forman parte del pensamiento crítico, no, forman parte de la lógica informal. Lo que pasa es que el pensamiento crítico las apropia para hacerlas del pensamiento crítico, entre comillas, pero eso nunca ha sido así. Las falacias siempre han pertenecido al grupo de la lógica informal. Bueno, pues como resumen a esto, hay que decir que antes de encarar el pensamiento crítico es necesario enseñar al alumno, en este caso futuro analista, otros tipos de métodos de razonamiento, ¿no? Entre ellos, lógicamente, la lógica. Yo en mis programas, también en mi manual, encaro la cuestión enseñando 4 formas básicas de razonamiento, que son razonamiento lógico, razonamiento creativo, razonamiento sistémico y razonamiento por analogía. Esbozo esos 4 métodos de razonamiento y, lógicamente, valga la redundancia, en el razonamiento lógico enseño inducción, deducción y abducción. La abducción, ¿por qué? Porque la abducción me sirve para cuando el alumno llegue a la complejidad del análisis bayesiano, el tener una base de cómo opera el análisis de hipótesis en competencia, por ejemplo, ¿no? El saber que lo que hace el análisis de hipótesis en competencia no es más que aplicar el método aductivo ayudado de una metrización de información cualitativa, ¿no? Entonces es importante que el alumno antes se haya familiarizado con ese aspecto. ¿Y qué más? ¿Qué más os tengo que contar del pensamiento crítico? Pues nada más, yo creo que he resumido bastante bien lo que es el pensamiento crítico y luego las dificultades que hay a la hora de enseñar y aprender, ¿no? Otra de las cosas que suele pasar es que quien enseña este tipo de pensamiento crítico normalmente ni ha estudiado filosofía ni tiene idea de lo que es filosofía. Claro, así difícilmente puedes dar algo interesante, ¿no? Lees 4 cosas y crees que con eso es suficiente, ¿no? Pero a veces no es suficiente con eso. Y nada más, chicos. Hasta la próxima.